Hola, bueno, antes de comenzar quiero compartir algo. Estas reflexiones no buscan convencer a nadie de una forma particular de ver la vida. Tampoco pretenden ofrecer respuestas definitivas. El arte de volver es una exploración, una invitación a mirar juntos algunas preguntas que atraviesan la experiencia humana. La relación con el cuerpo, la conciencia, la naturaleza, los vínculos, la comunidad, la espiritualidad y la forma en que habitamos nuestra vida cotidiana. No desde la certeza, sino desde la observación. Porque quizás comprendernos mejor sea una tarea que nos involucra a todos. Y desde ese lugar me gustaría compartir la reflexión de hoy. Bienvenidos al arte de volver, un espacio para explorar juntos qué significa habitar plenamente la experiencia humana. Vivimos en una época donde hablar de conciencia, energía, sanación o despertar se volvió cada vez más común. Y eso, en muchos aspectos, puede ser algo muy valioso, porque muestra que existe una necesidad real, la necesidad de comprendernos, de encontrar sentido, de aliviar el sufrimiento, de vivir con más profundidad. La espiritualidad ha acompañado al ser humano desde más de miles de años y desde distintas formas, distintas culturas, distintos lenguajes han intentado responder algunas preguntas profundas sobre la existencia, como por ejemplo de esas preguntas: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y qué lugar ocupamos dentro de algo más grande que nosotros? Quizás esa búsqueda sea una dimensión natural de la experiencia humana, una forma de relacionarnos con el misterio, con el significado y con aquello que no puede reducirse solamente a lo material. Pero con el tiempo empecé a hacerme una pregunta bastante incómoda para mí, y esa pregunta es si es posible que algunas veces usemos la espiritualidad para alejarnos de nosotros mismos, porque solemos pensar que escapar significa distraerse, consumir, trabajar sin parar, mantenernos ocupados, evitar el silencio, pero quizás también existen formas más sutiles de escape, y algunas pueden llevar nombres también muy nobles, nombres como conciencia, nombres como despertar, nombres como evolución o sanación, porque no todo lo que parece profundo integra, y no todo lo que nos aleja del dolor
nos acerca a la verdad. A veces también usamos las ideas espirituales para evitar aquello que más necesitamos atravesar. Se me viene, bueno, la tristeza, el miedo, la incertidumbre, ¿por qué no la contradicción, la vulnerabilidad, nuestra propia humanidad? Con el tiempo también empecé a observar algo, que muchas propuestas espirituales hablan de trascender el ego, pero pocas hablan de habitar la experiencia humana. Pocas hablan del cuerpo, de los vínculos, de la vida cotidiana, de cómo tratamos a quienes tenemos cerca, de cómo atravesamos una pérdida, de cómo sostenemos una conversación difícil, de cómo vivimos con nuestros límites. Y quizás ahí aparezca otra pregunta. ¿Qué significa realmente despertar? Porque tal vez despertar no sea escapar del conflicto humano. Tal vez sea volvernos más capaces de atravesarlo conscientemente. Y también empecé a observar que a veces buscamos respuestas espirituales porque queremos comprender la vida, pero otras veces buscamos porque estamos heridos, porque queremos dejar de sufrir, porque queremos pertenecer, porque queremos ser vistos, porque queremos sentirnos especiales, porque queremos que alguien nos diga que finalmente hemos llegado. Y todo eso también es profundamente humano, lo cual no hay nada mal en ello. El problema aparece cuando confundimos la necesidad de reconocimiento con la conciencia, o cuando convertimos la búsqueda espiritual en una nueva identidad. Los conscientes, los despiertos, los que saben. Y cuando eso ocurre, muchas veces aparece una nueva separación, una distancia entre unos y otros, como si la espiritualidad, en lugar de acercarnos a la experiencia humana compartida, comenzara a diferenciarnos. Pero quizás la conciencia no tenga que ver con sentirse especial, quizás tenga más relación con volverse más humanos, más presentes, más honestos, más capaz de reconocer sus propias sombras, más capaz de amar sin necesidad de sentirse superior. También, bueno, existe otro fenómeno en esta época, en nuestra época. Y ese fenómeno que pude observar es el mercado espiritual.
los cursos, métodos, certificaciones, promesas, experiencias, respuestas para casi todo. No hay nada malo en aprender, en estudiar o recibir acompañamiento, pero quizás conviene preguntarnos algo. ¿Estamos profundizando nuestra experiencia o estamos acumulando herramientas sin terminar de habitar ninguna? Porque quizás una diferencia entre conocer muchas ideas y transformar realmente nuestra manera de vivir. Y esa diferencia rara vez ocurre solamente en la teoría. Y ocurre en el cuerpo, ocurre en los vínculos, en las decisiones cotidianas, en la forma en la que participamos de la vida. Y tal vez la integración no se mida por cuánto sabemos, ni por cuántas experiencias extraordinarias vivimos. Tal vez se exprese en algo mucho más simple. Y es cómo escuchamos, cómo caminamos, cómo amamos, cómo atravesamos el dolor, cómo habitamos la vida cuando nadie nos está mirando, porque quizás la madurez espiritual no consista en alejarnos de nuestra humanidad. Tal vez consista en volvernos más capaces de habitarla. Y quizás una espiritualidad integrada no nos vuelve especiales, nos vuelve más humanos, más presentes, más honestos, más capaces de sostener el dolor y la belleza de estar vivos, más capaces de participar conscientemente de la vida compartida. Porque tal vez la espiritualidad más profunda no nos aleje de la vida, tal vez nos devuelve a ella.